Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Permítanme hacer una reflexión de este versículo bajo el título: Cuando todo duele, Dios sigue obrando. Esperanza inquebrantable para el pueblo de Dios en los últimos días. Vivimos en tiempos difíciles: guerras, crisis económicas, enfermedades, apostasía, presión espiritual, cansancio emocional, en fin, muchos creyentes pasando por dificultades, por problemas, hermanos que de repente no esperaban alguna situación dura en la vida y tuvieron que enfrentarla. Y a veces viene a la mente: ¿por qué me pasa esto a mí cuando yo estoy buscando de Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esta prueba que estoy pasando? ¿Realmente todo obra para bien aún esto que estoy pasando? Hermanos, Romanos 8:28, este versículo de memoria es un versículo de guerra, un versículo de guerra espiritual. No fue escrito este versículo para personas cómodas, sino para cristianos perseguidos, para cristianos probados, para cristianos afligidos. Este versículo de memoria no promete que todo va a ser fácil, sino que nada será inútil en las manos de Dios. Pero para entenderlo mejor, hay que analizarlo en su contexto. Y el contexto comienza desde el versículo 18. Así que vamos a abrir Romanos 8 y miremos el versículo 18. Dice así el verso 18. Romanos 8:18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora miren los versículos 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero ahora vean el verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este, hermanos, es el contexto de nuestro versículo de memoria. Así que ustedes pueden ver que Romanos 8 es un capítulo, como dije, de guerra, de lucha. Si ustedes se fijan en el verso 18 que leímos, Pablo habla de las aflicciones del tiempo presente. Y él hace una comparación entre dos realidades. Entre las aflicciones presentes, como es el dolor, las pruebas, la persecución, la debilidad humana. Compara todo eso él con la gloria futura, que es la obra final de los redimidos.
en el día glorioso de la resurrección, cuando todo sea restaurado y todo sea nuevamente colocado en una plena comunión con Dios. La conclusión a la que Pablo llega en el versículo 18 es contundente, y es que no son comparables. El peso de la duración y la grandeza de la gloria futura, dice Pablo, superan infinitamente cualquier sufrimiento actual. Sufrimiento que puede estar siendo provocado por alguna enfermedad, pruebas personales, pérdida de un ser amado, oposición que podamos estar teniendo por causa de nuestra fe, lucha que podamos estar teniendo con el pecado, débiles que somos en algo. Pablo no minimiza eso, pero él coloca, según el versículo 18, él coloca esas cosas en una perspectiva que cuando las compara con el eterno peso de gloria, él dice que la verdad, eso es insignificante cuando lo que nos espera es algo glorioso, algo que nos va a traer felicidad para siempre. Así que, hermanos y hermanas, el versículo 18 prácticamente nos dice que cuando algo nos duela, que recordemos que ese sufrimiento es temporal. Que cuando la duda nos asalte, que nos acordemos que la gloria es segura porque Dios la ha prometido. Y este versículo también nos enseña que cuando perseveramos en el Señor, cada prueba tiene sentido a la luz de la eternidad. El punto central del versículo 18 es que, hermanos, el sufrimiento presente no define nuestro destino. Lo que define nuestro destino es la gloria futura que Dios nos ofrece. Pero sigamos analizando el contexto. Miren ustedes los versículos 22 y 23 que leímos. Ahí se habla de la creación que gime y de nosotros también, que gemimos. Esto de la creación que gime, hermanos, explica las catástrofes naturales, las enfermedades, el desorden ecológico que miramos y el dolor humano. Todo evidencia de que vivimos en un mundo caído. Pero eso, hermanos, nos lleva a que nosotros también no estemos exentos del dolor, que no estemos libres del sufrimiento físico y emocional. De manera que esto que leemos en los versículos 22 y 23 derriba esa falsa idea de que el cristiano verdadero no debe sufrir. Hermanos, nosotros vemos aquí que también como la creación gime, el creyente también gime. ¿Y por qué gime? Gime por la lucha que tiene con el pecado. Gime por la enfermedad con la cual está luchando. Y gime por la muerte inclusive que a veces tiene que enfrentar en seres amados. Pero aún más, gime por el mundo en el cual vive, que es un mundo injusto. Pero, hermanos y hermanas, el contexto sigue en el verso 26. Cuando dice que en medio de todo esto, nosotros ni siquiera sabemos cómo orar. Así dice. No sabemos, dice, orar como conviene. Es decir, en el contexto del sufrimiento, en el contexto de la creación que gime, en el contexto del creyente que gime, en el contexto de las, digamos, aflicciones que tenemos, muchas veces no sabemos cómo orar. No sabemos si decirle al Señor que nos libre de eso o que nos dé fuerza y paciencia para soportar.
Y hay veces que por no saber cómo orar, mejor lloramos. Mejor lloramos y no decimos ninguna palabra. Pero entonces dice aquí el versículo, viene el Espíritu Santo para ayudarnos. El Espíritu Santo dice, intercede por nosotros, porque no sabemos cómo orar. Entonces el Espíritu ora por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él ora por nosotros. Hermanos, esto significa que en momentos de tristeza y de dolor, nunca oramos solos. En momentos de tristeza y de dolor, nunca oramos en vano. Nunca somos incomprendidos por Dios. Porque en ese momento el Espíritu Santo intercede por nosotros. Amén. Esto es reconfortante. De manera, hermano, hermana, que cuando usted se sienta agotado o agotada, acuérdese que ahí está el Espíritu Santo para sostenerle. Acuérdese, hermano, hermana, que cuando usted no entienda todo lo que Dios hace, el Espíritu está allí para interceder por usted. Cuando lo único que usted hace es llorar, no se le olvide que el Espíritu Santo traduce esas lágrimas en una oración que llega hasta el trono de la gracia. Hermano, hermana, cuando su fe usted siente que está débil, no se le olvide que el Espíritu Santo está allí para obrar en su favor. Prácticamente el versículo 26 nos enseña que la oración no depende de nuestra elocuencia, sino de la fidelidad de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo, según vemos en el verso 26, no espera a que usted sepa qué decir, sino que Él ya está obrando, aun cuando usted no sabe qué decir. Y así, hermanos, vemos entonces que el contexto de nuestro versículo de memoria nos dice que antes de que todas las cosas nos ayuden a bien, el versículo de memoria nos dice, el contexto nos dice que hay gemidos, que hay dolor y que hay debilidad. Así se estudia la Biblia en su contexto. Si usted este texto lo agarra así aislado, no le va a sacar el significado. Pero cuando usted va al contexto, usted ve que antes de decirle que todas las cosas le ayudan a bien, le dice, hay gemidos, hay dolor, hay debilidad, y el creyente pasa por eso. O sea, hermanos y hermanas, el texto de memoria no dice que todas las cosas son buenas para los que aman a Dios. ¿O así dice? El texto no dice que todas las cosas son buenas para los que aman a Dios. Dice que todas las cosas que le ayudan a bien. Y uno que experimentó esto en carne propia fue José. Vamos a Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, versículo 20. Dice así: vamos a ver el 19 y el 20. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿para qué, hermanos? Para bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida o en vida a mucho pueblo. Hermanos y hermanas, los hermanos de José tenían miedo de que él se vengara de ellos por todo el mal que le hicieron. Ustedes conocen la historia. Lo aborrecieron y lo vendieron como ¿qué? Como esclavo. Y José les responde ahora con estas palabras, revelándoles que Dios no causó el mal, pero sí lo redimió. Es decir, tomó aquello que fue malo, injusto o doloroso y lo transformó
para producir un bien mayor, especialmente en el carácter, en la fe y el propósito eterno que Dios tenía para él. Hermanos y hermanas, lo que José está diciendo es que lo que los hombres planearon para destruir, Dios lo transformó para salvar. Si ustedes se fijan, dice, Dios lo encaminó, ¿para qué? Para bien. El verbo encaminó indica proceso. Eso quiere decir que Dios fue guiando todo en cada etapa. Hermanos, Dios es soberano y Él gobierna las cosas, aun cuando nosotros no entendamos cómo Él gobierna. El sufrimiento de José tenía un alcance mayor y era preservar a su familia, salvar a naciones de hambre y mantener viva la línea del pueblo de Dios. En otras palabras, el dolor que José experimentó, el sufrimiento por el cual pasó, todo eso, hermanos, estaba conectado con un plan redentor que Dios tenía para su familia y aún para otras naciones. Hermanos, este texto de Génesis 50:20 nos hace saber que el mal no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Dios puede usar el sufrimiento para cumplir su voluntad. La fidelidad en la prueba produce bendición más adelante. Hermanos, José los perdonó. Los perdonó porque entendió el propósito de Dios. De manera que en esta noche yo quisiera decirle a todos aquí que no todo lo que hiere destruye. No todo lo que te hiere te destruye, mi hermano. Ni todo retraso es rechazo. Porque a veces somos impacientes. Y cuando sentimos que ya se retrasó demasiado lo que queríamos, creemos que Dios ya nos rechazó. Y no todo retraso es rechazo. Ni todo sufrimiento es castigo. Dios sigue obrando cuando parece como que Él guardara silencio. Hermanos y hermanas, lo que hoy parece injusticia, mañana puede ser un testimonio poderoso de cómo Dios ha guiado nuestra vida. Dios no siempre evita el dolor, pero eso sí, nunca desperdicia ese dolor. Él transforma las intenciones humanas en instrumentos de salvación. Por eso, volviendo a nuestro versículo de memoria, bueno es que nos fijemos para quién es la promesa. ¿Para quién es la promesa? Hermanos, Romanos 8:28 no es universal. ¿Es para quiénes? Para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Juan 14:15, vamos a leerlo, y versículo 21. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Juan 14:15 y 21. Dice así, Juan 14:15, y luego nos saltamos al 21. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Porque esta promesa es para los que aman a Dios. Bueno, aquí está entonces quiénes son los que aman a Dios. Versículo 15. Si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Ahora el 21. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ¿qué cosa? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén, hermanos. Amén. Miren ustedes, los que aman a Dios son los que guardan los mandamientos. Noten, hermanos, cómo el amor y la obediencia son inseparables.
No hay verdadero amor sin obediencia. Decir que se ama sin obedecer es gracia barata. Y obedecer sin amar es legalismo. Jesús une ambos, el amor y la obediencia, en una perfecta armonía. Por otra parte, tener los mandamientos, hermanos, no es solo conocerlos, no es solo saberlos de memoria. Tener los mandamientos es aceptarlos como una autoridad para mi vida. Tener los mandamientos es guardarlos en el corazón. Tener los mandamientos es reconocerlos como una expresión del carácter de Dios. Y cuando usted ama a Dios y guarda sus mandamientos o los obedece, esa obediencia, ya usted leyó, abre la puerta a una relación más profunda con Cristo. Pues dice que Él le amará a usted y el Padre también le amará, y ambos vendrán para manifestarse en usted. Así que, hermanos, vale la pena amar a Dios y obedecer sus mandamientos. No obedecemos para que Dios nos ame. Obedecemos porque lo amamos. Y en esa obediencia, hemos leído, Él se manifiesta. Pero ¿quiénes son, aparte de los que hemos visto, que guardan los mandamientos, quiénes más son los que aman a Dios? Juan 15:10, aquí mismo. ¿Quiénes más son los que aman a Dios? Dice el verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que ¿quiénes más son los que aman a Dios según este versículo? Son los que permanecen en su amor. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa permanecer en su amor? Hermanos, ¿qué implica eso? Eso implica, hermanos, tener comunión constante con Él. Eso implica tener una relación viva con Él. Eso implica tener una dependencia diaria. Si ustedes se fijan, no dice ganaréis mi amor, sino que dice permaneceréis en mi amor. Eso quiere decir que el amor de Cristo ya está dado. La obediencia nos mantiene dentro de esa experiencia viva de perseverar o de permanecer en su amor. Entonces sería bueno preguntarnos hoy: ¿estoy permaneciendo en el amor de Cristo? ¿O me he enfriado espiritualmente? Si la promesa es para los que aman a Dios, si el versículo de Moria encierra una promesa para los que aman a Dios, y los que aman a Dios son los que guardan los mandamientos y permanecen en su amor, bueno es preguntarse ahora: ¿estoy permaneciendo en el amor de Cristo o me he enfriado últimamente? Pero vamos todavía a ver más. ¿Quiénes más son los que aman a Dios? Juan 14, versículos 23 y 24. Mire, ¿quiénes más son los que aman a Dios? Juan 14, versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué cosa? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que, ¿quiénes más son los que aman a Dios? Los que guardan su palabra. ¿Y qué significa guardar su palabra? Guardar su palabra significa, número 1, creerla. Número 2, atesorarla. Número 3, obedecerla. Y número 4, vivirla. Oh, hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que el amor verdadero a Cristo se demuestra en una vida alineada con su palabra. Y eso, como ustedes pueden ver, abre la puerta para que Dios haga morada en nosotros. Así que sería bueno preguntarnos también ahora: ¿estoy guardando
su palabra? Es decir, ¿la estoy atesorando? ¿La estoy creyendo? ¿La estoy obedeciendo? ¿La estoy viviendo? ¿O solo la estoy escuchando? ¿Qué pasa con la palabra? ¿Solo la escucho o la atesoro? ¿La vivo? ¿La creo? ¿La obedezco? Es importante, hermanos, preguntarnos esto. Incluso hay que preguntarnos si hay alguna área en nuestra vida que necesitamos alinearla más con la palabra. Bueno, hermanos, pero ¿para quiénes más es la promesa? Para los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos y hermanas, ¿qué es eso de que para los que conforme a su propósito son llamados? Hermanos, esto significa que no es conforme a nuestros planes que Dios nos llamó. Dios no nos llamó para que siguiéramos nuestros planes. Dios nos llamó para que siguiéramos sus planes. El Espíritu de Profecía dice que Jesús nunca hacía un plan para él. Él seguía los planes que su Padre le daba. Hermanos, cuando dice aquí que hemos sido llamados con un propósito, lo que está diciendo es que nuestra vida no es un accidente. Hermanos, nuestra vida está incluida en un plan de Dios. En un plan de Dios que es eterno. En un plan de Dios que es sabio. Hermanos, el llamado que Dios nos hace es un llamado para ser salvos para la eternidad. Hermanos, el Señor nos ha llamado por su voluntad, por su amor. Mire que el llamado ni siquiera nace de nuestros méritos, sino que nace de la voluntad amorosa de Dios. Dice que hemos sido llamados conforme a su propósito. La palabra propósito viene del griego prótesis e implica algo decidido de antemano. O sea, hermanos, Dios no ha improvisado con nuestra vida. Él nos formó en el vientre de nuestra madre y nos trajo a la vida con un propósito. Con el propósito de que honremos y glorifiquemos su nombre. Oh, mire lo que dice Timoteo, 2 Timoteo 1:9. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. 2 Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios nos llamó no porque seamos capaces, sino que nos llamó para hacernos capaces. El plan, hermanos, si ustedes se fijan, el plan precede al llamado. Primero está el propósito y luego viene el llamado. Y por último, hermanos, quiero decirles entonces sobre este versículo que cómo es que pueden todas las cosas ayudarnos a bien. ¿Cuándo y cómo es que todas las cosas nos pueden ayudar a bien? Cuando las pruebas, hermanos, forman nuestro carácter. Cuando las pruebas forman nuestro carácter, esas pruebas nos ayudan para bien. Hermanos, el Señor no está interesado solamente en salvarnos así como estamos. El Señor está interesado en transformarnos para poder ser salvos. Hermanos, es interesante. El carácter es la única cosa que vamos a llevar ¿a dónde? Al cielo. Y a veces Dios usa el dolor para pulir nuestro carácter. A veces Dios usa las pruebas para
purificar nuestra vida y también para que dejemos el mundo. No hay tiempo ya para leer versículos, pero Pablo dice de que cuando uno es probado, uno se desprende del mundo, porque uno se enfoca en lo que verdaderamente vale, y es Dios solamente. Cuando no hay pruebas, hermanos, cuando no hay pruebas, uno está enfocado en el mundo. Sí, dice uno que está con Dios y va a la iglesia y hace cosas para Dios, pero al mismo tiempo uno va allí con cosas del mundo. Pero cuando uno está pasando por alguna prueba, uno allí, hermanos, uno allí aprende a confiar en Dios y no en uno mismo. Así que Dios usa las crisis para revelar también su poder. Y algunas veces en la enfermedad, Dios se manifiesta poderosamente para sanar. Dijo en el caso de la enfermedad de Lázaro, esta enfermedad, dijo, ¿qué cosa? No es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y así, hermanos y hermanas, esta noche hemos entendido y meditado en un hermoso versículo, el cual es clave para el tiempo del fin. Como dice nuestro título, el versículo de memoria es una esperanza inquebrantable para el pueblo de Dios en los últimos días. ¿Por qué, hermanos? Porque como pueblo de Dios vamos a pasar por angustias. Hermanos, Dios quiere prepararnos a través del versículo de memoria con la promesa que nos ha dado esta noche. Y es que todas las cosas que nos pasen nos van a ayudar. ¿Para qué? Para bien. Así que Dios quiere con este versículo que estemos firmes en las tribulaciones. Romanos 8:28 que nos hemos aprendido, hermanos y hermanas, es el ancla emocional del remanente. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni las crisis, ni la persecución, ni el hambre. Todo eso será usado para llevarnos al triunfo final. Así que, hermanos, no interpretemos la prueba como abandono. Confiemos siempre en Dios aunque no entendamos. Permanezcamos fieles aunque duela. Recuerda, hermano, hermana, que Dios mira el fin desde el principio. Ya no me dio tiempo para leerles estas citas hermosas, así que solo voy a terminar diciéndoles que si se han sentido cansados, si se han sentido heridos, si se han sentido confundidos, si han estado orando y no han visto respuesta, Dios les ha dicho esta noche que todo eso Él lo ha permitido para su bien. Hermano, hermana, si usted dice hoy, Señor, yo no entiendo, pero confío en ti. Si usted dice hoy, Señor, aunque duela, quiero permanecer, quiero amar a ti y vivir conforme a tu propósito. Si usted dice eso, hermano, hermana, Romanos 8:28 es para usted. Y lo mejor de todo es que Romanos 8:28 no es solo una promesa, sino que es una declaración profética para los últimos días. Así que recuerde hoy y recuerde mañana que cuando todo duele, Dios sigue obrando. ¿Para qué? Para nuestro bien. De manera que esta noche quisiera preguntarle si le gustaría a usted pedirle a Dios que le ayude a acordarse de este versículo de memoria, y que en medio de la prueba que pueda tener ahora o que vaya a tener más adelante, usted siempre se sostenga con la promesa de que todo eso que está pasando o que va a pasar, Dios lo va a usar para su bien. Que cuando todo duela, Dios seguirá obrando para su bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Quieren que oremos por eso? Vamos a pedírselo al Señor.
Amado Padre que está en los cielos, gracias Señor porque a través del versículo de memoria nos das el gran mensaje de que no nos debemos desanimar, no debemos sentirnos abandonados, nunca debemos sentirnos solos, porque todo lo que nos pueda haber pasado, esté pasando o nos vaya a pasar, todo por el hecho de que te amamos, todo eso será para nuestro bien. Gracias por hacérnoslo saber. Gracias Señor por decirnos que esta promesa es para el sufrimiento, para los problemas, para las dificultades. De manera, Señor, que te rogamos que de ahora en adelante estemos preparados para la próxima prueba que pasemos. Te rogamos, Señor, que estemos firmes ahora en esta promesa y que nunca desmayemos, que antes bien nos acordemos que todas las cosas para los que aman a Dios le son para bien. Ayúdanos a mantenernos dentro del propósito para el cual nos llamaste, que es para ser salvos. Ayúdanos, Señor, a amarte siempre guardando tus mandamientos, perseverando en tu amor y permaneciendo en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a vivir por fe y a creer en tu promesa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.